Bueno, para este 8M lo que estuvimos haciendo y estuvieron haciendo los compañeros fue dar a conocer las historias de distintas mujeres de La Matanza, mujeres que venían de distintos barrios, distintas generaciones, de distintos contextos, que fueron rompiendo con mandatos. Sí, fueron rompiendo con mandatos, estereotipos, y de esa forma fueron conquistando ciertos lugares también, ¿no? Digo, tenían distintos contextos y distintas problemáticas también, como por ejemplo la primera que entrevistamos fue a Giselle Muñoz, que es campeona mundial del tenis de mesa adaptado, y en la entrevista con ella y en la charla que tuvimos con ella hasta previo y después de la entrevista, vimos cómo fue superándose desde un apoyo colectivo, ¿no? Hablamos de su familia, hablamos de sus vecinos y sus vecinas haciendo las rifas en el club para que ella pueda llegar a ciertos torneos, y sobre todo hablamos de la política pública. Exactamente, de cómo las políticas públicas de un Estado presente también le permitieron acceder, ¿no? O por ahí le facilitaron acceder a un montón de cosas, becas para que ella se pueda seguir desarrollando como profesional, como deportista, en un deporte que es amateur, y que ella pueda hacer de eso una carrera de la cual hoy se sostiene y vive, ¿no? Sí, también hablaba de esto del contexto actual, donde la discapacidad viene siendo tan castigada, donde el deporte también, las actividades deportivas, las actividades culturales vienen siendo tan castigadas también, que ella tiene que, en su momento en la entrevista habla de cómo los y las deportistas tienen que buscarse un segundo trabajo o un trabajo para poder mantener su estilo de vida y así poder seguir manteniendo su entrenamiento, como ese deportista o esa deportista no puede dedicarse a pleno para vivir claramente de su trabajo, que sería el ejercicio de ese deporte. Y con Giselle, a donde íbamos era ser mujer, tener una discapacidad, ser del conurbano, y también después le agregamos la maternidad. Y como nosotras las feministas hablamos siempre de interseccionalidad, ¿no? Porque no es lo mismo ser una mujer cis, blanca, heterosexual, que viva en Palermo, que ser una mujer también cis, heterosexual, pero que viva en el conurbano, y a eso tener que agregarle también una discapacidad. Algo de lo que mencionaste al principio también era de esta posibilidad que se da a través de la creación del principio del ENAR como política pública para que ella, con todos esos obstáculos que tuvo que atravesar, pudo de igual manera desarrollarse, incluso también con la maternidad, y la diferencia en los deportistas en general, ¿no? Ella en un momento hablaba de que cuando se crea el ENAR se divide para cada disciplina, entonces era mucho más fácil para los deportistas poder dedicarse de lleno a ese deporte, y que un año después de la creación del ENAR es cuando Argentina más medallas olímpicas trae, ¿no? Y me pongo a pensar también en este contexto lo difícil que debe ser sostener, bueno, lo mismo, una carrera deportiva de un deporte que es amateur, o sea, o por ahí que no tiene la misma visibilidad que otros deportes, o popularidad que otros deportes como el fútbol acá en Argentina, que encima es una mujer que materna, que tiene que tener otro trabajo, y que encima es del conurbano, de La Matanza, en donde también las exigencias de un deportista de alto rendimiento son distintas, son muy son muchas. Son muchas. Para decirlo, son muchas. Y además de todo eso, también tener los obstáculos de la discapacidad, ¿no? Ella mencionaba en un momento de la entrevista el tema del CUD, ¿no? Y de las dificultades que hoy conllevan, por ejemplo, renovar el CUD o
o por ahí las trabas o los obstáculos burocráticos que tienen muchas personas con discapacidad para poder renovarlo, para poder sacarlo y tratar de mantener también tratamientos, medicamentos, las atenciones médicas que encima si uno le suma a una deportista de alto rendimiento, que también las tienen que tener al día o tienen que ser bastante seguidas porque tienen que mantener un rendimiento determinado. A todo esto también, en este contexto, sumarle la necesidad de tener que salir a trabajar, de no poder dedicarse de lleno a lo que se venía dedicando hace tiempo, como lo venía haciendo, directo, o sea, netamente al deporte, sino también esto, de tener que salir a buscar un laburo para poder encima sostener. Claro. No, y sin ir más lejos, digo, hace 2 días vimos cómo la policía reprimía a las familiares de niños con discapacidad, digo. Vimos este año las auditorías, que eran irrisorias, parecían un chiste. Parecía que el Estado se estaba riendo de la persona. Sí, eso te iba a decir, parecía una burla. Y la realidad tener que ir a la auditoría en ANSES, tener que ir al turno médico del médico de PAMI, digo, hicieron hacer de la persona con discapacidad una peregrinación, cuando también vemos que el contexto socioeconómico, el contexto económico, por decirlo de alguna forma, tampoco da para tomarse 2 o 3 bondis para tener que ir a la auditoría con una discapacidad que se sabe que muchas veces es irreversible. El tiempo de espera, que también eso te quita. Pero bueno, ahí vimos cómo ella, el deporte, le salva la vida, le cambia la vida, la transforma a ella y a su familia, porque bueno, es ese relato que ella cuenta de cuando llega con su mamá al club y ven que estaban jugando al básquet en silla de ruedas y cómo se golpeaban, qué sé yo, entonces se la lleva y después vuelven a ir, y bueno, cómo él le cambia la visión a esa mamá, que también la hija más chica y demás, y cómo le cambia la vida a ella y desde ella al resto de su familia, ¿no? Y digo, vuelvo a esto, Lenar, que si no me equivoco se crea en el primer gobierno de Cristina, ¿no? Y todo el apoyo que Cristina les da a los deportistas, y es esto que vos contabas de cuando más medallas olímpicas ganamos. Y después ahí tenés la política pública y tenés todo el colectivo, ¿no? No es, yo en un momento le preguntaba cómo ella veía esto de los que en las notas muestran de la superación y la meritocracia y todo como este romanticismo de supérate a vos mismo, y cómo no, porque desde la individualidad uno no va a hacer nada, porque sí o sí necesita un colectivo en donde respaldarse, y en esto fue en la política pública, su familia, su barrio, todo su entorno, que hicieron que ella sea lo que la deportista y la campeona que es hoy, que para nosotras fue un montón tenerla acá entrevistándola, ¿no? Y así después también nos fuimos a Alicia, que Alicia es una compañera, una vecina de González Catán, que cumplió 60 años hace poco y que está próxima a recibirse de abogada en la Universidad de La Matanza, una universidad pública, y hablamos mucho de esto, ¿no? De la gratuidad de la educación pública que vino con el peronismo. Y Alicia contaba esto, que cuando se separa, el apoyo de ella para poder estudiar en la universidad es la pensión de madre de 7 hijos y la asignación universal por hijo, ¿no? Y volvemos de nuevo, ¿no?, a la importancia de políticas de Estado para fomentar el bienestar de vecinos y vecinas del conurbano profundo, de acá de La Matanza, y también de cómo van rompiendo con distintos tabúes, ¿no? Esto, Alicia ya volviendo a la universidad, ya con hijos, de grande, ¿no? Apenas terminó la secundaria, habiendo, no sé, tenido que sostener a sus hijos, una casa, la culpa que eso, genera cuando una materna, ¿no? Y entonces, nada, nos ponemos a pensar en que son derechos,
nosotros los reconocemos como tales. Pero son conquistas, son Sí. derechos y conquistas, y por eso hay que cuidarlos. Sí, yo iba a decir que en realidad son políticas públicas que nosotros reconocemos como derechos, pero quizás no están así tan profundamente vistos o reconocidos o aceptados en la sociedad, ¿no? Como para tener una idea de lo importante que son para fomentar el estudio más allá de no sé, la edad o el lugar en donde vivas, ¿no? Sí, la autonomía también en la independencia de la mujer. Digo, hablar de la independencia económica en una mujer es muy importante. No es algo que tengamos al lado al día de hoy. Y cuántas mujeres se ven atadas, ancladas, o sin poder salir de una relación que no está tan buena, de una relación violenta, de una relación que no nos hace bien, por el tema de la situación económica, claro, por el tema de no tener independencia económica. ¿Y qué quiere decir? Que nosotras no queremos ir a trabajar, y no, quiere decir que los accesos a los trabajos no son los mismos, no sé, si vos tenés hijos o hijas, que tu tiempo queda totalmente dividido, y que también al día de hoy no tenemos igual salario de la misma tarea. Digo, nosotras siempre ganamos menos, sí, y eso hay que decirlo. Digo, entonces la asignación vino en ese momento a romper con eso y a decir, bueno, yo tengo este dinero y tengo cierta independencia económica para hacer ciertas actividades, o para separarme, o para vivir una vida independiente, o para estudiar, o para poder estudiar. Entonces eso, y ahí con Alicia podíamos ver cómo toda esa política pública cerraba perfecto, ¿no? Era la educación pública y ya sea la pensión de madre de 7 hijos o la asignación universal por hijo, ¿no? Y ahí claramente tenemos que hablar también del gobierno de Néstor y Cristina. Digo, no es casualidad que nosotras, toda la política pública que vemos que hace que la persona pueda desarrollarse, vengan de la mano de Néstor. Sí, eso pensaba, ¿no? Cuando ella hablaba de esto, de estudiar en una universidad pública, ¿no? De tanto que se ha hablado de la creación de las universidades públicas, incluso en su momento dirigentes que han dicho que los pobres no llegan a las universidades públicas. Que sí, saben que sí, llegamos. Y que se exhiben más que en otras incluso, y que también esto es son políticas para que transforman la vida de la gente, que transforman la vida cotidiana, que parecen que no llegan a nadie, pero llegan a mucha gente, llegan a muchas mujeres, y esto que vos hablabas de la independencia económica, que es tan estructural para poder romper a veces con situaciones o con vínculos que por ahí una ya no quiere, ya no elige, o por ahí ya no es sano, y ella pudo encontrar en la educación pública, acompañada de políticas como el aguache y la pensión, también una forma de ella desarrollarse como persona dentro de esta sociedad, y el ejemplo que no solamente le deja a sus hijos, sino también a otras mujeres que por ahí ven que, bueno, ya maternando no se puede estudiar, o que ya el tema del tiempo, ¿no? De si hay edades o no para estudiar, y para poder desarrollarse uno mismo dentro de una comunidad. Sí, ahí vemos dos mujeres que justo da la casualidad que las dos maternan, quienes entrevistamos, y cómo pueden salirse también de ese rol de madre, porque muchas veces lo que nos pasa es que los que maternamos parece que solo tenemos esa tarea, esa es nuestra principal tarea, no te puedes enfermar, no te puedes deprimir, no te puede pasar nada porque sos madre. Y las madres no nos enfermamos. Tampoco tenés que estudiar, tampoco tenés que ir a trabajar, digo. Entonces ahí vemos dos mujeres que son madres, que también, y también tuvieron otros roles, ¿no? Entonces eso es bueno también marcarlo. Y con eso después la otra entrevista que hicimos fue la de Gala, que también fue muy emocionante, la de Gala.
Y esto, ¿no? De Gala con su identidad, haciendo estudios superiores, ¿no? Yendo a la Marechal, que era su casa de estudios, es su casa de estudios, y sobre todo, aparte de tener estudios superiores, es ella docente. Y una de las cosas que ella marcó en la entrevista, y fue cuando se emociona, y bueno, yo también me emocioné, fue cuando ella cuenta que al fin ella podía sanar a esa adolescente que había sido ella tan discriminada en la escuela y que no encontraban su docente alguien que la refugiara, ¿no? Entonces ahora encontrar una identidad como Gala en el aula para esos pibes y pibas realmente es totalmente disruptivo y revolucionario, que hace que ella pueda ejercer la docencia y pueda acompañar todas esas transiciones que va a haber que llegan a las aulas. Sí, y volvemos de nuevo a esto, ¿no? La pienso Gala, que también, como es el ejemplo, es para muchos pibes y pibas en las aulas que van a tomarlo y volviendo de nuevo a lo mismo, ¿no? Siempre acompañada de la educación pública, de políticas que tienen que ver con la identidad de género, y que le dan también a ella la posibilidad de poder cambiar quizás un poco el destino un poco más marcado quizás por el sistema, ¿no? Sabiendo que hay otro rumbo, pero esto no, siempre de manera colectiva y siempre con el Estado acompañando a eso, porque claro, para eso está el Estado, ¿no? Sí, la educación pública, pero sobre todo también la identidad de género, el poder tener un DNI, el poder tener tu derecho a poder decir y que todo el mundo tenga que respetar tu identidad de género, que es sumamente importante, ¿no? Y que el Estado vino a reparar con ese daño que como sociedad seguimos haciendo también, porque tampoco vamos a decir que está todo tan saldado, y menos en este contexto tan horrible, pero digo, el Estado ahí se puso en el lugar de saldar esa herida, me parece, ¿no? Y de decirle, bueno, son sujetos y sujetas de políticas, sujetos y sujetas de derecho, y eso es sumamente importante porque es un reconocimiento como tus derechos ciudadanos, digo, no ni más ni menos que eso, y la identidad, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Porque en un momento sale con Gala nosotras no teníamos ni derecho ni siquiera a ser amadas. Y digo, bueno, con quienes militamos, yo soy una militante del casamiento, eso todo el mundo lo sabe. Vos no, pero eso sí. Digo, quienes militamos el matrimonio, pero por un tema de derechos, en realidad, y que cosas que a nosotras nos protejan, digo, la ley de matrimonio igualitario, que siempre tendría que haber sido así, no la teníamos. Argentina fue pionera en eso, y de la mano de Cristina. Sí, yo siempre me acuerdo de su discurso diciendo que en uno de sus discursos ella, Cristina dice como, hoy nadie se levanta con menos derechos, yo, hablando de ella, no me levanto con menos derechos, sino que quienes no los tenían, hoy los tienen y no le resta nada a nadie, sino que suma a la sociedad. Y es lo que vos decías, es una reparación para todas esas personas que quedaban excluidas. No, así que sí, estas tres entrevistas, los que nos muestran son cómo la política pública le cambia la vida a la gente. Y como cuando no la tenés, o en estos momentos que tan críticos para nuestra sociedad, también cómo te golpea. Y en esto también nosotras, y en este nuevo 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nosotras somos mujeres, somos trabajadoras, somos militantes, militantes peronistas, feministas, y somos de La Matanza, también somos sindicalistas, digo,
sos delegada, yo ahora no, pero fui delegada. Y eso también nos muestra una diferencia en tanto no hay ahí una igualdad todavía, como no lo hay en ningún lado, y a nosotras la política nos cuesta mucho más y nos pasan factura mucho más y se nos piden muchas más cosas que a los varones y se nos castiga mucho más también, sobre todo se nos castiga mucho más. Y en base a esto, y ya metiéndonos en el lado político, es con estas 3 entrevistas podemos ver el resumen de por qué Cristina está presa hoy. Sí, claramente. En este contexto parecería que es obvio, pero no, y lo podemos ver en el retroceso, vos lo mencionabas, ¿no? De las personas con discapacidad, en el caso de los jubilados y las jubiladas, cómo afecta principalmente también a las jubiladas, en el caso de la educación pública, los recortes que está sufriendo la educación pública, y eso, Cristina, los gobiernos de Néstor y Cristina siendo presidenta, fomenta todas estas políticas públicas que nosotros no tenemos que olvidar nunca que son derechos que nos corresponden y que si los tenemos hoy fue por una decisión política de Cristina y claramente sin medir las consecuencias, porque ella lo que vino a hacer es transformar el país, transformar todas nuestras vidas. Hoy se la están cobrando, privándola de su libertad de una manera injusta, completamente ilegítima, por causas que incluso desde lo legal y lo técnico, no que por ahí sustento. Nosotros podemos entender más o menos, no tiene ningún tipo de sustento, y que la única respuesta es esa, es política, es una mujer que vino a cambiar la historia de un país, que a nosotras mismas, a las mujeres, también nos animó a hablar de política, a interesarnos de política, a militar políticamente, a defender y a construir nuestros ideales, nuestras ideologías, y bueno, hoy se la están cobrando de esa manera, y esto que vos mencionabas recién, bueno, a las mujeres políticamente se nos castiga muchísimo más, bueno, ahí es Cristina es el claro ejemplo de eso, más allá de alguna experiencia propia. No te puedo entender. Pero es el claro ejemplo de eso, ¿no? Y cómo ella, yo pongo un paralelo, ¿no? Ella, ni siquiera como Cristina presidenta, Cristina nos dio tanto, y a Cristina la meten presa y nosotros como sociedad empezamos a sufrir un montón de retrocesos, nos empiezan a quitar un montón de derechos, la reforma laboral que es una ley que se pudo votar porque Cristina está presa, claramente. Claramente sí, y un montón de otras cosas que están pasando actualmente que... O sea, ya no sé si quiere así decirle que está presa, porque parece que fuese lo políticamente correcto, o que la tienen secuestrada, ¿no? Porque parecería que el poder económico es que y judicial también la tiene secuestrada, ¿no? La tiene secuestrada, la tiene alejada totalmente del pueblo porque sabe que el pueblo la ama. Entonces, ahí vemos el porqué ese castigo, que es el castigo al cuerpo de esa mujer, a esa mujer militante, política, dirigente, que vino a transformar la patria y la vida de su pueblo, y que por fin nosotras y nosotros pudimos sentir orgullo de nuestra patria, ¿no? Ahora es muy común ponerte una remera que tenga el sol de mayo, el mate que diga algo de Argentina, ¿no? Pero digo, en su momento no era tan así, digo, y ellos fueron los que, sobre todo ella fue la que nos hizo sentir orgullo de nuestra patria. Y como vos decías, nos demostró que las mujeres también podíamos hacer política. Yo siempre me acuerdo de que en los gobiernos de Cristina las nenas ya no querían ser princesas sino presidentas. Y no me voy a cansar de decirlo porque era así.
¿Y qué querés ser cuando seas grande? Ser presidentas. Y nosotros ahí entendimos que también podíamos ser presidentas. Y quizás en la cabeza de un varón eso capaz no se logra entender, pero era un lugar que no era para nosotras. Era como algo que no pertenecíamos ahí. Y sin embargo con ella supimos que también podíamos ser presidentas. Bueno, ojalá haya muchísimas más presidentas como Cristina. Como Cristina. Porque mujeres en política hay muchas, pero que defiendan siquiera los derechos de las mujeres, claro, como mínimo, ¿no? Y de su pueblo, ¿no? No. Pero bueno, ahí vemos cómo esa mujer irrumpe en el escenario político con esos tacos, con ese maquillaje, con esos pantalones. Sin dejar de ser ella. Sin dejar de ser ella. Con el maquillaje, con calzas también. Y con calzas también. Y siendo divina y siendo una mujer inteligente, sumamente inteligente. Yo no la vi leer nunca. En ningún discurso. Yo no la vi. Eso creo que es una de las cosas que más me sorprende. Y con fundamentos, y con argumentos, y con números. Y la realidad es que lo que Cristina genera en su pueblo no lo genera ningún otro dirigente, ninguna otra dirigente, por lo menos hasta el momento del día de hoy. Por eso también es que la decisión tan rápida de meterla presa 2 semanas después de que ella anuncia que va a ser candidata. Claro. Entonces, ahí también, ¿no? Nos roban a nosotros, a su propio pueblo, que era los que queríamos votarla, la posibilidad de votarla. Habla también de en qué tipo de democracia o la situación de la democracia argentina hoy actual. Y también vuelve un poco a la historia del peronismo, ¿no? Parece que parte de nuestra historia es estar proscriptas un tiempo determinado. Estos no van a ser 18 años porque no van a ser 18 años. Y claramente nosotras queremos un nuevo presidenta que le dé el indulto a Cristina, ¿no? Sí. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso hoy, pero bueno, era importante remarcar en este nuevo 8 de marzo que nos encuentra en este contexto con la principal dirigente de la oposición presa y proscripta. Así que este 8, nosotras se decidió marchar el 9, el día lunes. En las asambleas se ha decidido así. Así que, pero el 8 mantenemos actividades territoriales en nuestros barrios, en nuestras plazas cercanas, charlando con nuestras vecinas, con nuestras compañeras, y el 9 sí, nos vemos todas en las calles. Y de todas formas, si vos querés salir a marchar el 8, también está bien, y la idea es que en este contexto el movimiento feminista y el movimiento de mujeres no se rompa, no se divida, sino que si querés salir, agarrar tu bandera y salir el 8 también está bien, y también nos veremos todas en la calle el 9. Así que la verdad es que espero que hayas disfrutado las entrevistas como yo. A mí me encantaron, algunas me han hecho emocionar, pero sí, está bueno también esto, ¿no? Poder mostrar que no, un poco en contra de los medios hegemónicos de comunicación, que lo que hicieron fue vapulear y tratar de tirar abajo toda esa construcción que se ha hecho en este país en los gobiernos de Cristina, y mostrar que no, que efectivamente eran políticas públicas que eran un beneficio directo para la sociedad, para las mujeres, para el bienestar de un pueblo, que es a lo que un dirigente político tiene que hacer, y que no nos olvidemos de eso, porque son derechos que tenemos que seguir defendiendo, que en este contexto, a pesar de todo, a pesar de que las cosas cuesten el doble, el triple, que no salgan, que se pueda más o se pueda menos, es importante salir a defenderlos en la calle, salir a defenderlos en el momento que uno pueda, de la manera que uno pueda, charlarlo, para que no se pierdan, para que no sigamos retrocediendo y no nos quiten más todavía de lo que ya nos vienen quitando. No, y decirle a Cristina también que en este nuevo 8M y en lo que nos quede de vida a nosotras, el transfeminismo matancero siempre está con ella. Acá y que las pibas la vamos a liberar. Sí.